¿Qué deben hacer las federaciones dominicanas desde su entender para cambiar esa mala percepción que se tiene de ellas en el país? Y yo creo que es al Estado al que le corresponde cuidar la conducta de los federados y la transparencia de los federados. Segundo, el ministerio se tiene que empeñar en cómo se maneja la economía de las federaciones. Porque las federaciones no son instituciones privadas. Las federaciones son parte, primero son instituciones sin fines de lucro, que trabajan con fondos públicos. El Comité Olímpico trabaja con fondos públicos. No es posible que el Comité Olímpico reciba fondos internacionales y que el Estado que da su dinero no sepa cómo el Comité Olímpico distribuye sus fondos. Yo creo el Comité Olímpico no rinde cuenta. Bueno, lo primero que yo decir es que no hay una ni dos contabilidades, solo hay una contabilidad. Por tanto, todos los recursos que una federación recibe tienen que estar transparentados. Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast. Acá contamos historias que merecen ser escuchadas. Luguelín, hoy estaremos conversando con un hombre de peso, presidente... De pesísimo. Dominicano. De gran peso. No solamente en el movimiento deportivo, sino también en la comunicación. República Dominicana juega un papel fundamental porque tiene uno de los medios con mayor, Luguelín, debe ser modelo a seguir para nosotros. Claro que sí. ¿Me entiendes? Claro que sí, de mayor trascendencia y con un impacto social a nivel de cobertura de eventos deportivos, políticos y hablar que abarcan todo. Sí. Pues vamos a definir que con nosotros está acá el presidente de la Federación Dominicana de Tenis, pero también presidente de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Tenis por 3 periodos consecutivos. Abogado, comunicador, amigo, querido y estimado por nosotros, Percio Maldonado. Bueno, yo diría que la gran alegría es para mí compartir con ustedes 2 atletas de alto rendimiento que han representado tan dignamente a la República Dominicana. Descubrir además este rinconcito que tú me mandabas siempre el link, yo lo veía, pero no sabía que lo tenían tan bien armado aquí. Decir que me alegra que además de ustedes de sus tareas deportivas, pues también se ocupen de comunicar lo que pasa en el mundo deportivo. Y pienso que esto viene a dar un reforzamiento a lo que podemos hacer los medios en favor de el deporte nacional. De manera que los felicito a ustedes 2 que están en cámara, pero además el equipo técnico que veo que los acompaña también. Y falta Camil también, que estaría en mesa. Pero bueno, exacto. Ayer por compromisos. Correcto. De hecho, en Santiago ya no pudo regresar, tenía otro compromiso y se quedó allá. Pero sabemos que ella va a disfrutar esta entrevista y está acá en la mesa aunque no la vea. Así es. Espero decirle alguna cosa que resulte interesante. Hablabas también, aparte de la comunicación que yo hablaba anteriormente en la introducción, usted es director de uno de los grandes medios del país, hablar del Nuevo Diario, inició, vamos a decir, como todo, a decir pequeño, y hoy cuando se va a hablar de medios de impacto digital, hay que mencionar al Nuevo Diario, y también como coproductor del Matinal, que he tenido el privilegio de ver grandes entrevistas a políticos, figuras del deporte. Un programa de peso, un programa un poquito, diría yo, longevo. Sí. Es un programa que desde pequeñitos hemos tenido mucha gente que ha crecido viendo la hora en el programa para irse a la escuela. Así es. Exactamente. Igual. Así me pasó a mí. Sí. Excelente. Nosotros comenzamos en el 95 ese programa. Cumplía ya un año. Un año cumplía, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, ahí hemos ido cambiando de capital humano. Algunos de los compañeros han estado saliendo, entran otros. Y yo diría que lo que comenzamos en el 95 solo he permanecido yo ahí. Y he tenido que compartir con muchísima gente talentosa, hombres, mujeres, entran y salen.
Pero bueno, ese es un programa, como ustedes bien dicen, de cobertura general, de política, de economía, de temas internacionales, de deporte, todo. Igual que en el periódico, yo me definiría más como un hombre de periódico, de la prensa. Así surgí en el 71 en Santiago, con el periódico El Sol, que surgía entonces en Santiago junto a Color Visión, que también nació en Santiago, como los dos medios a colores de la República Dominicana. Es decir, ambos después se mudaron a Santo Domingo, básicamente por razones de mercado, ¿no? Y ahí comencé, bueno, ya de allá para acá ha recorrido mucho tiempo, y estuve en El Sol hasta el 81, en que salí para entonces fundar el Nuevo Diario. Entonces fundamos el Nuevo Diario, que ahora va a cumplir 44 años, 81 a 2005, sí, 44 años vamos a cumplir. En eso, bueno, ya uno ha dejado de ser, como ustedes saben, por el desarrollo tecnológico, ha dejado de ser, digamos, prensa tradicional, como se le llama, y ya uno es periódico impreso, canal digital, tenemos los podcasts. Tenemos un canal satelital que es un camión que se mueve por todas partes. Entrevistado. Sí. Bueno, seguro que tú has tenido la oportunidad de verlo porque se mueve mucho en los eventos deportivos y las caravanas políticas. Y bueno, hoy en día uno es una marca. Ustedes mismos están aquí, hacen este podcast, circulan en los canales, en redes sociales, en todo. Es decir, y yo creo que así es como que hay que verlo. Y me gusta decir siempre, a propósito de los medios, que lo que hacemos comunicación, ustedes que tienen el privilegio de tener estos micrófonos delante de ustedes, siempre tenemos que asegurarnos de trascender los 48.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Es decir, ya la comunicación hoy es planetaria. Tú no sabes dónde te van a escuchar, no sabes dónde te van a leer, no sabes dónde te van a ver. Por tanto, siempre hay que procurar que las cosas que uno diga tengan algún sentido, hasta para que te la contrapongan, es decir, pero no decirte que qué tontería está diciendo, es decir, puede, digamos, diferir del criterio que tenga, pero tenga un criterio y tú tienes otro y lo podemos enfrentar. Por tanto, yo creo que lo que hacemos comunicación, y ustedes son parte de ese inventario, yo creo que tenemos siempre que tener ese cuidado. Y segundo, saber que a nosotros nos ve mucha gente, uno no sabe quién nos va a ver. Por tanto, todo el que nos vea, que nos escuche, debería recibir algo que tenga sentido, que les resulte útil, o como una orientación o como una información que no sabía y que tal vez la aprende porque lo escuchó a ustedes. Como ya comenzamos más o menos por el tema de la comunicación, pero siempre hay que preguntar, ¿de dónde nace su amor por el deporte? Ya sabemos cómo más o menos nació la comunicación, sí. Pero su amor por el deporte, ¿cómo usted se integra al deporte? Tú dirías, ¿de dónde salió este Luguelín? Tú dirías, ¿verdad? No, mira, yo soy un hombre, a pesar de que yo nací en Santiago, pero mis años iniciales se desarrollaron en la línea noroeste. Yo soy de un campo de la Oaxaca, Goyubí, Montecristi. Esa es mi provincia, parte de mi familia. Yo soy una mezcla. Mi mamá era de La Isabela, Puerto Plata, mi padre de la línea noroeste, parte de mi familia vivía en Santiago. Y entonces yo me crié en la línea noroeste. En el campo, digamos, el deporte natural de nosotros era el béisbol, jugábamos pelota. Uh-huh. Y en esa época, incluso yo diría que desde la dictadura, todo el sistema educativo nacional tenía el deporte en la escuela. A veces me quejo porque la democracia sacó el deporte de las escuelas. Pero todas las escuelas, por pequeñas que fueran, como la mía, donde yo estudié, yo tenía una escuelita de cuarto curso, mis primeros 4 años, primero, segundo, tercero y cuarto. Era una pequeña escuela de tabla de palma, techo de cana, que contigua tenía un play de pelota. Entonces todos los viernes teníamos que salir a jugar pelota en ese play. Agregaría esto que mi familia jugó béisbol a nivel profesional, que eran los hermanos Olivo, Chichigua y Yubín Olivo. Fueron dos pitchers muy memorables, jugaron con el Licey, creo que fue básicamente con el Licey, no sé si jugaron con algún otro equipo, jugaron también en Estados Unidos.
Y bueno, eso nos impactaba porque en el campo nosotros hacíamos la pelota de tape con hilo, y la forrábamos de play. Pues ellos, que eran ellos eran primos hermanos de mi padre, ellos dos, y entonces la primera parada que yo hacía, porque nosotros vivíamos antes de ellos llegar a su casa, la primera parada que ellos hacían cuando bajaban era en la casa donde yo vivía, que vivía con mi abuelo, que era su tío. Entonces ahí ellos tenían la primera parada técnica, comían, hablaban, recibían. Entonces ellos nos llevaban pelota de regalo, una pelota, guante, bate. Imagínate, para nosotros era como que el cielo bajaba y depositaba contra nosotros. Imagínate, de una pelota de trapo a una pelota profesional, pues es ahí. Entonces ahí nos fuimos formando, jugábamos mucho, y antes, que es algo que se ha perdido desgraciadamente, las comunidades jugaban pelota. Por ejemplo, una comunidad visita a la otra y había ese intercambio. La única responsabilidad del que te recibiera era preparar la comida, y te daban la comida. Siempre aparecía la mamá de alguno de los atletas, que era donde se hacía la comida, y todo iba muy bien. Me acuerdo cuando era de un pueblo a otro, y si era de un día para otro también. Cada joven tenía que asumir el compromiso de llevar a unos visitantes a su casa. Ese housing, como le llaman ahora, se daba. Pero allá casi nunca se hacía de más de un día. Era el domingo. Llegaba domingo temprano y se jugaban 2 partidos, por lo regular, 2 partidos. Comían y en la tarde, por lo regular, se marchaban. No eran comunidades muy lejanas una de otra, es decir que uno estaba en comunidades que estaban distanciadas por 2 o 3 kilómetros una de otra, y entonces pues uno así se fue fortaleciendo mi vínculo con el deporte. Yo diría que la única cosa que mi abuelo nos celebraba que jugáramos era deporte, porque no le gustaba ningún otro tipo de juego. Entonces, nosotros vivíamos en una casa grande, teníamos un patio bien grande, y entonces nosotros jugábamos pelota y iban muchos amigos a jugar con nosotros, y entonces el abuelo se sentaba a mirarnos ahí. Incluso habían unos árboles grandes que obviamente él no aceptaba que se cortaran, pero entonces tú dabas un batazo y la pelota, pero era de manera bien divertida. Yo diría que en mi escuela tuve un impacto muy positivo a nivel de 7º y 8º curso, que entonces me mandan, después que yo pasé de la Oaxaca, me mandaron a Villa Elisa, que era la comunidad siguiente que teníamos después, que ahí ya habían 2 cursos más, 5º y 6º, entonces, que era el límite. Entonces cuando yo terminé el 6º ahí, entonces me mandaron a Laguna Salada, 7º y 8º, que ahí ya había que venir en guagua, ¿no? Guagua. Entonces ahí había un director de esa escuela que era muy pro deportivo. Y entonces él nos hizo construir una cancha de voleibol. De voleibol. Nosotros con la mano construimos nuestra cancha, y el síndico, que era como se llamaba, del Valverde Mao, a quien pertenecía a Laguna Salada, nos donó un poco de asfalto. Y entonces llevaron el asfalto y nosotros con pala le echamos el asfalto, a mano pisonamos a mano, todo eso, y hicimos la cancha. Y entonces ahí jugábamos voleibol. Teníamos el equipo de voleibol. Y contigo a la escuela, aparte del play, que era normal, a jugar pelota, había como un montecito. Y él nos hizo limpiar el montecito. No cortamos los árboles grandes, pero toda la maleza sí se limpió. Y entonces ahí nosotros jugábamos fútbol europeo, en el 68. Sin instructores, porque no teníamos instructores. El instinto, pateando la pelota, correteando la pelota. Y yo creo que todo eso me fue fortaleciendo. Entonces, cuando vine a Santiago, cuando terminé ahí el 8º, me mandaron a Santiago a hacer el bachillerato. Ahí jugaba béisbol en Santiago. Y ahí en Santiago, por primera vez, le puse la mano a una raqueta de tenis. En el centro de recreo en Santiago. Ahí voy, que digo, béisbol, voleibol, fútbol, pero ¿cómo llega el tenis? Sí, y entonces ahí le puse por primera vez la mano a una raqueta. Cuando yo me vinculé con el sol, yo tenía como 17 años. Cuando entré a trabajar en el periódico tenía como 17 años.
El 73, bueno, en el 73 vino el desembarco de Camaño por Playa Caracoles. Esa cobertura nosotros la dimos desde el periódico desde Santiago, todavía estando en Santiago. Pero en el 73, el doctor Gorominas, que era el dueño y el director del periódico, me dice que, bueno, que el periódico se tenía que venir a la capital por razones económicas, y entonces me invita a que venga con ellos. Yo le digo, bueno, pero yo no puedo, tengo que hablar con mi familia, ¿verdad? Que en principio cuando le dije a mi familia, pusieron el pero, que la capital era muy peligrosa y efectivamente la política era muy decidida ahí. Finalmente no le dije nada al doctor Coromina, pasa un tiempo, él vuelve y me insiste, y yo le dije, mire, es que yo no he terminado el bachillerato, y él me dice, no, pero no hay ningún problema, tú vas, te instalas con nosotros, vuelve a Santiago, termina tu bachillerato, y entonces luego te integras con nosotros. Es decir, me la puso todo fácil como para que no le dijera que no. Vuelvo y hablo con mi familia, entonces ahí ellos como más o menos flexibilizaron, dijo, bueno, usted se tiene que cuidar, y así vine a Santo Domingo, y entonces aquí en Santo Domingo ya sí tomé el tenis con más rigor, comencé a tener un entrenador, comencé a practicar el tenis y bueno, y diría que me he quedado con el tenis como deporte, ya, porque lo practico todos los días también. A veces cuando la gente me pregunta que si lo sigo jugando, yo digo, la única cosa en serio que hago es eso. ¿Llegó a competir? A nivel internacional no. Mi hijo sí. Porque la verdad que ya yo cuando comencé a tomarlo, no tenía como la edad, yo tenía 20 y pico de años, 30 y tantos años. Tú sabes que el deporte, el tenis a los 26 años ya la gente se estaba retirando, como dice. Pero no llegué a competir. Sí compito a nivel de tenis de veterano, como le llamamos. Sí, incluso sí he competido para ranking internacional a través de los seniors, como le llamamos, que es el tenis de veterano. Y de hecho aquí estamos montando en República Dominicana 3 semanas de senior. Tengo como dirigente regional un máster que me otorga la Federación Internacional y se lo hemos asignado a México ese evento. Primero porque ellos tienen muchos jugadores de veteranos y porque tienen un complejo de canchas de 80 canchas que pueden reunir en un entorno. Y entonces la idea es que jugadores de la región pues jueguen el circuito local y que luego vayan a hacer turismo a México a jugar esos tipos de eventos. Pero ya eso es para el ranking mundial. ¿Qué lo motiva a usted a la dirigencia deportiva? Ya sabemos que tiene esa vena deportiva, jugar béisbol, voleibol, fútbol, el periodismo, trabajar el periódico digital, la comunicación ya hacía parte de su vida y tenía conocimiento de todo lo que conlleva el ámbito deportivo. Pero ¿qué motiva a dar ese paso para la dirigencia deportiva? Mira, me dio trabajo entrar como dirigente deportivo, porque la primera vez que me invitaron a hacerlo, dije que no, insistentemente. Incluso la persona que me estaba invitando una vez se enfrentó hasta con mi esposo, porque me dijo, pero usted no está de acuerdo, usted no entiende que él le ha dicho que no. Y bueno, finalmente, pero fíjate, la persona insistió después, insistió. Y yo llegué a un momento y le dije, dime cuáles son los cargos que hay en la federación. Entonces me dijo presidente, y vocal. Ok, ponme como vocal. Le digo, ponme como vocal, que yo te voy a ayudar en lo que pueda, pero no tengo tiempo para hacerlo. Bueno, entramos en vocal y ganamos la plancha entonces en la que participamos. Y debo confesar que ingresé a la plancha por una llamada imprudente que me hizo un amigo, que en un momento me preguntó, me llamó y me dijo, ¿es verdad que tú estás metido a la plancha de fulano? Sí. Y digo yo, ¿y por qué? Me dice, no, porque, que vistaste, me pareció como extraña la llamada. Después supe que la intención de la llamada era desarmar la plancha donde estaba la señora. Uh-huh. Y entonces le pregunté a quien iba a ser como candidata, le digo, dime una cosa, ¿quiénes son los que presiden las asociaciones? Porque yo la verdad que tampoco tenía mucha idea cómo era la estructura ni nada. Uh-huh. ¿Quiénes son los presidentes? Entonces, cuando ella me da la lista, pero esta gente son amigos míos. Y entonces llamaba, ¿verdad? Y le decía, mira, fulano, ¿tú estás en la plancha? Sí. Y ganamos la plancha. Y entonces, bueno, después se produjo un problema en la federación. Y para mi sorpresa,
quien tenía vocación sucesora del presidente era el vocal. Dejo de imaginar, porque no el vicepresidente. El vicepresidente, secretario general. No el vicepresidente. No el vicepresidente. Bueno, después ahí vino una situación en la que la Federación Internacional tuvo que intervenir la República Dominicana en materia de tenis. Yo nunca quise asumir la presidencia desde la vocalía, aunque me tocó enfrentar una serie de compromisos que el país tenía ya en el calendario de agenda de eventos internacionales. Como ustedes saben, los eventos internacionales son muy delicados. De hecho, ese conflicto llevó a que el Comité Olímpico Dominicano tuviese que asumir el montaje de la Copa Davis aquí, que la hicimos en Santiago, hasta que se resolviera el conflicto de la federación. Entonces hubo una conversación con la Federación Internacional y mi postura fue que esos estatutos había que modificarlos, que todo eso había que modificarlo, porque eran estatutos que estaban hechos a imagen y semejanza como, bueno, de esos vicios que se asientan. Sí. Entonces los miembros del comité ejecutivo votaban también y votaban la asociación. Y yo le dije, no, es que si yo soy presidente, yo no puedo votar, a mí me eligen, me pueden elegir. Sí. Bueno, la verdad es que vivimos un proceso bastante intenso. Llegué a un momento en que le dije a la Federación Internacional, si ustedes quieren yo le devuelvo a la federación, ustedes hacen con ella lo que quieren, pero conmigo no hay negociación. Y entonces ellos entendieron. El delegado que ellos enviaron, que por cierto era un amigo haitiano, que era el secretario general de COTEC, de la Confederación de Tenis Centroamérica y COTEC, que es Fran Liutot, que bueno, no sé si permanece como embajador de Haití en Canadá, pero en el gobierno de Preval, el presidente Preval, fue el embajador. Es un gran amigo, incluso le debo a él mi conexión con el tenis internacional, porque él fue que me introdujo de alguna manera después que ocurrió esto, y la verdad que él mismo entonces entendió el proceso, cuál era la fuerza que estaba moviéndose interno, le hizo ver a la Federación Internacional cuál era la realidad y acordamos entonces hacer una reforma estatutaria acorde. Incluso tuvimos que mandar la versión a la ITF veía, corregía, nos mandaba, volvíamos, hasta que hicimos entonces un consenso para reformar. Y ahí entonces surge a finales del 2006, yo como presidente pero ya de manera formal por la Asamblea. Ok, una pregunta. ¿Desde cuándo comienza más o menos su vida en la dirigencia, más o menos, para tener más o menos una línea? En el tenis. ¿Como tesorero? No, como yo vocal. entré como vocal en el 2000, no, vocal fue en el 2005. Vocal. El 2005. O sea, todo el proceso duró un año, como que dice. Sí, enero del 2005 entramos. Y el conflicto se generó en la federación como a mediados de año, junio, mayo. Y entonces pasamos ahí. Y la asamblea se hizo a finales del 2006. Ya con los estatutos nuevos que se aprobaron, se votaron y se hizo la asamblea electora del nuevo comité ejecutivo. Y entonces yo diría que entré como presidente de la federación a partir del 2006. Y en la dirigencia regional entré en el 2016. Ahí me eligieron en el 2016. Lleva 3 periodos. El 2021 fue reelecto para su tercer periodo. He sido reelecto toda la vez. Ahora tenemos elección, tenemos asamblea, incluso la asamblea eleccionaria en junio. Creo que tenemos la pauta para junio, ya se mandó la convocatoria. Pero ese vuelve como candidato. Aún no lo sé. Sí, lo está. Aún no lo sé. Y porque la verdad es que tengo una agenda bastante complicada, tú sabes. Pero yo lo que trato de armar donde quiera que estoy es un buen equipo de trabajo. Yo creo mucho en la delegación y creo en la delegación plena. Cuando yo delego. Y he ido formando un buen equipo en COTEC. Tengo a todo el que encontré ahí. Yo no soy de lo que llego y voto gente, no. Que trabaja bien, sí. Lo protejo. Claro. Hemos ido construyendo una excelente relación con el Caribe inglés también. Tú sabes que siempre complejo
el Caribe hispano, el Caribe inglés, y es una tarea que he tratado de armar bien, de armonizar, de armar equipos, de que ellos participen, que se sientan plenamente representados. Como tú sabes, son 34 países que conforman COTEC, incluyendo México. Y solo México es más grande que todo el resto, es decir, Sí. Y entonces son situaciones complicadas, complejas, que me gusta siempre armonizarlas. Y en ese sentido yo creo que lo que quiero es que cuando me voy o cuando me vaya de los sitios, siempre quede una institución fortalecida. Y yo pienso que tanto en el tenis como en COTEC, el día que me vaya, hay un personal que está ahí formado. Lo primero que hemos trabajado en el capital humano que dirige el tenis. Ese fue el primer plan que hicimos con la Federación Internacional, que los rankings de los jugadores estén ahí, que la data de los jugadores estén ahí, que todo esté ahí. Pues las instituciones no son de uno, son del país. Sí, efectivamente. Y aprovechar ahí mismo el trabajo, la labor que desarrolla COTEC en Centroamérica y el Caribe. Que desde allí, ¿qué tanto impacta en el tenis de Centroamérica y el Caribe? Bueno, nosotros, como saben, el tenis a nivel mundial está dividido en 6 regiones. Y nosotros somos una de ellas. COTEC organiza todos los países de Centroamérica y el Caribe. COSAC organiza todos los países de Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay. Tenis Europa. Tenis la parte de África, todo el continente africano, Asia, Oceanía. Entonces, así está dividido el tenis. ¿Y América y Canadá? América y Canadá. Pero no tienen Panamericano ustedes. Sí, América, Estados Unidos y Canadá operan solo, como naciones. Pero no tienen la Panamericana que reúne a... Sí, pero ellos, por ejemplo, ahora mismo acaba de pasar aquí, en República Dominicana, la World Junior Tennis Competition. Que son los niños de 14 años de Centroamérica y el Caribe. La República Dominicana acaba de ganar en ambas ramas, femenino y masculino, invicto. No perdieron ni un set ninguno. Entonces esos niños van a representar ahora a COTEC en Canadá, contra Canadá, Estados Unidos y México, que son los 3 países sembrados. Se le considera porque tienen un mayor nivel que el resto de los países de América. Sí. Los equipos que surjan ahí, que debe ganar un equipo de varones y un equipo de hembras, entonces esos 2 equipos representan a la zona americana en el Mundial, con los equipos que han ganado en cada una de esas otras 5 regiones. Okay. Y el que gana ahí entonces gana el Mundial. En el caso de Canadá y Estados Unidos participan con COTEC en los Panamericanos, participan con COTEC y con COSA en los Panamericanos. COSA Suramérica. Suramérica. Es decir, toda la zona americana participa en la Panamericana, que incluye los 34 países de COSA, de COTEC, los países que conforman COSA, Canadá y Estados Unidos. Okay. Así opera. Ahora, ¿cuál es el impacto? Bueno, nosotros tenemos que coordinar todos los eventos y la relación de la ITF con esos 34 países de la Federación Internacional, ITF, la Federación Internacional. Somos los que distribuimos esos eventos. Por ejemplo, esos eventos son de la Federación Internacional y se concede la sede por aplicación. Por ejemplo, los 34 países, cuando hay un evento de esa naturaleza, tienen el derecho de aplicar para ser sede. Valoramos las condiciones que tiene de cancha, de hospedaje, de alimentación, de seguridad, y entonces se le asigna el evento. En el caso de República Dominicana, nosotros hemos tenido una participación, ya no porque yo soy presidente, sino como COTEC, como miembro de COTEC, porque la República Dominicana tiene infraestructuras superiores a la mayoría de los países de la región, y por tanto en cantidad de cancha, cantidad de posibilidades de hospedaje, alimentación y organización, yo creo que somos de las federaciones que más avanzado está. México, que es el país más grande, por ejemplo, la Federación Mexicana no se involucra directamente con la organización, sino que coge el evento y lo asigna a un club. Y entonces el club es que se entonces, no siempre es tan efectivo. En el caso de la Federación Dominicana, la Federación se involucra a organizar
todos sus eventos, aun cuando lo pueda celebrar en un club privado, pero dirige todo el evento. O sea, y a veces nosotros usamos la cancha del Parque del Este, que son nuestra sede central, pero usamos la cancha del Country Club, que nos la facilita, nos la presta. Usamos la Bocha también, que es el Santo Domingo Tennis Club. Usamos el Centro Español de Santiago, que lo tenemos. Usamos la cancha de Punta Cana, del grupo Punta Cana. Usamos la cancha de Casa de Campo, que la facilitan también para eventos nacionales e internacionales. En fin, entonces, pero nosotros siempre estamos al frente. Es decir, nosotros somos responsables como federación, ya no como COTES, sino como federación, de cumplir con todos los requisitos que nos establecen la seguridad. En el caso del tenis, además, hay unos protocolos muy rigurosos que hay que cumplir, que tiene que ver, si son niños, sobre el cuidado de los niños, seguridad, alimentación, todo. En el caso de los eventos, por ejemplo, profesionales de Copa Davis, incluso implica mandar hasta un plan de seguridad y que a veces tenemos que recurrir a oficiales de la Armada que nos ayuden a armar el plan para poder garantizar la seguridad. Así es. ¿Cuál es el trabajo que ha realizado desde su llegada en el 2006, ya como presidente, 2006, ¿verdad? 2006. Como presidente de la Federación Dominicana de Tenis, hasta el momento, el trabajo que ha realizado para el fomento y desarrollo del tenis a nivel nacional? Bueno, nosotros hemos tratado de impactar el tenis en todos los niveles. De iniciación, desarrollamos un programa con la Federación Internacional, se llama JTI, que es el tenis de menos 12 años. Son lo que se hacen festivales de colores, llamamos festivales de colores, se montan escuelas, clubes, centros, en canchas. En escuelas, por ejemplo, las personas que tienen escuela de tenis, pues vamos y le llevamos el material, hacemos las clínicas y hacemos con rigor. En el caso del tenis junior, yo encontré un evento junior en la República Dominicana, que se celebra un evento junior. Hoy nosotros tenemos 16 semanas de tenis junior internacionales de categorías 200, 100, 60, 30. No encontré ningún evento profesional. Hoy tenemos 16 eventos profesionales que se juegan en la República Dominicana. Nosotros montamos aquí 43 semanas de las 52 que tiene el año en el país de eventos internacionales, la República Dominicana. Y somos sede, además, de eventos que no son nuestros, sino de la Federación Internacional, como son la Copa Billie Jean King, que son de mujeres, sería como la Copa Davis de mujeres, la Copa Davis, en la que estamos nosotros. Montamos la World Tennis Junior, que es de 14 años, niños de 14 años. Montamos la Junior Davis Cup y la Billie Jean King Cup de 16, que son juveniles. Todos esos son eventos de la ITF que se hace por aplicación. Y por lo regular tenemos muchos de esos eventos montados aquí, porque la verdad es que el país ha ido mejorando mucho en su capital humano. Hemos formado muchos árbitros internacionales ya certificados, chapa blanca incluso, chapa verde. La diferencia entre esos dos niveles es que el que es chapa blanca domina el inglés, el que es chapa verde no domina el inglés. Entonces, pero son jueces certificados y válidos para arbitrar en los eventos internacionales. Y bueno, yo diría que hemos construimos el mejor jugador de la región, que es el caso de Víctor, llegó a ser 43 del mundo. Hermano nuestro, Víctor. Víctor, obviamente, yo diría que Víctor no llegó más lejos porque no jugó temprano, digamos, en el momento que tenía que jugar, pero tenía un talento y una entrega indiscutible. En la región, nosotros hemos logrado, yo digo, bueno, Víctor es el número 1 de la región, porque también ha sido el mejor jugador de la región. Ganamos una medalla olímpica con Mónica Puig de Puerto Rico en el tenis. Hicimos un número 1 del mundo en junior, que es Pacheco de México, y tenemos actualmente el número 1 del mundo en doble, que es el caso de Marcelo Arévalos de El Salvador. Así que lo único que nos falta por llenar es tener un número 1, un ATP número 1, que no hemos logrado. No sé si en la generación que ha sustituido a Víctor puede aparecer.
tal vez no, pero en los que vienen subiendo sí pueden hacerlo. Esta es una apuesta que no tiene prisa. Bueno, ustedes han sido atletas, saben lo que esto cuesta, es sacrificio, es mucha entrega, es hambre, es decir, y el hambre aquí no tiene que ver nada con comida, sino el hambre, el atleta, cuando el atleta ve esa cancha lo llama, es decir, y cuál es la disposición de sacrificio que el atleta está disponible a hacer también, para saber que hoy no hay fiesta, sino que hay práctica, que ganaste, pero aún ganaste, ven para acá porque no jugaste bien. ¿Verdad? Si el otro jugó peor que tú, ganaste porque el otro jugó peor que ti, pero no porque tú jugaste bien. Porque hay un tipo que te está mirando, que está anotando todas las veces que fallaste. Entonces, depende de muchos factores. Y yo creo que al país le falta también una estrategia clara en el deporte. Y la pregunta, hemos hablado un poco, pero la esencia de la pregunta es ¿por qué me metí a la dirigencia política? Yo creo que no hay nada que impacte más transversalmente la vida de una sociedad que el deporte. El deporte, bueno, hay una vieja frase de cuerpo sano, mente sana, que estaba muy relacionado con el tema de la no delincuencia, la seguridad, la gente está entretenida. Yo creo que el deporte ha trascendido todo eso hoy. Y el deporte hoy, en términos social y políticos, es un mecanismo de control social, de tú tener los jóvenes en un entorno adecuado, protegido de las exposiciones tentadoras que existen en montones. Es una manera de franquear un espacio que viene de alguna manera a suplir una debilidad en la estructura familiar. Porque ya hoy con la incorporación femenina, pues los hogares no siempre tienen una mamá vigilándote las 24 horas, esperando que papá llegara para darte la querella y si había una pela, guardarte esa pela ahí. Es decir, todos esos mecanismos que eran de que el muchacho había que saber, que había que dar cuenta, han ido desapareciendo de alguna manera. Y yo creo que el deporte ayuda a proteger todo eso. Segundo, yo creo que el deporte es disciplina y la disciplina implica respeto. Si tú eres una persona educada en la cancha, y yo digo, todas las disciplinas deportivas, por brutales que puedan parecer, brutales en el sentido de que tú te golpeas físicamente como en el boxeo, todas tienen una disciplina, todas tienen un protocolo de cortesía. Tiene que respetar a tu adversario, tiene que asunto. En el caso del tenis, en el tenis no se permite ni siquiera una ofensa contra ti mismo. Es decir, eso de que tú romper una raqueta o darte un raquetazo tú mismo por la frustración de no pasar un punto, no se te perdona. Primero porque se considera un irrespeto a tu competidor y un irrespeto al público que te está mirando. Entonces todo eso es sancionado. Tú lo ves, la gente la rompe y a veces, obviamente, la gente no se aguanta y explota y tira raquetas, pero todo eso, en el campo profesional, todo eso cuesta dinero, todo eso es multado. Es multado y se le cobra dinero. Y entonces, yo creo que el deporte, en el orden social y educativo, pero además, el deporte agregó otra cosa, que además en el orden social es muy reivindicativo. El deporte es una fuente de reivindicación económica para las familias. ¿Correcto? Sí. Es decir, un muchacho que viene, yo digo a veces del centro de la tierra, puede encontrar fama y riqueza gracias a esta disciplina. Y no sé, a veces creo, no sé si me expongo a cometer un exceso de boca, pero siempre he dicho lo siguiente: solo el deporte puede reivindicar a un muchacho de origen humilde en fama y dinero solo en base a su talento, sin engañar a nadie, sin hacerle trampa a la vida, sin haber dejado de echarle una capa más o menos de la carretera o de la cosa que te mandaron a hacer por la que te contrataron. Es decir, solo el deporte puede hacer eso.
Y eso tiene un valor social, económico. Eso. Y nosotros podemos verlo. Tal vez, y podemos mirar las figuras que tal vez en el orden económico han tenido más éxito. En el caso de nosotros pudiera ser el béisbol, ¿verdad? Que es donde se consiguen más contratos. Y el béisbol tiene una característica que no tiene la mayoría de los deportes. Es que a ti te pagan para que juegues. Sí. Sí. La mayoría de las disciplinas a ti te dicen, joza la tierra a ver si tú vas avanzando y puedes conseguir dinero. Sí. Y tiene esa característica porque, por ejemplo, a un muchacho que está jugando pelota, que lo hace por diversión, a los 14 años comienzan a mirarlo. No lo pueden firmar hasta los 16, pero lo tienen bajo vigilancia y lo tienen ya guiándolo. Sí. Y a los 16 le dan un bono, un pequeño bono, 2.5 millones, 1 millón, es más, $500,000. ¿Cuánto le están dando? Dinero. Es decir, le están dando un dinero que su familia nunca tendrá en una cuenta bancaria, ahorrado en efectivo. Imposible. Y ese muchacho no ha hecho absolutamente nada. Lo contratan para traerlo a Boca Chica, para que vaya un poco a educarse en el sentido, le corrigen la alimentación, le corrigen la disciplina, le enseñan un poco de inglés, le enseñan a una dinámica de práctica de todo. Sí. Es decir, para educarlo. Yo, por tanto, he propuesto aquí 2 bachilleratos que son necesarios en la estructura educativa nacional. Un bachillerato deportivo y un bachillerato cultural. Alguien me dirá, bueno, pero que damos cultura en la escuela. Sí, pero no es a eso a que me refiero. Me refiero a que tú seas un bachillerato cultural, que si tú eres un artista, si tú eres un pintor, tú eres un músico, cuando tú haces tu bachillerato, tú lo único que estás buscando es a qué academia voy a ir para hacer un posgrado o hacer un asunto. Es decir, y si no, uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre Juan Luis Guerra y un muchacho que aprendió música, pero por las necesidades se quedó tocando la música y lo que hace es música popular? Yo creo que la diferencia es muy grande. La calidad musical. Estudió tuvo la oportunidad de ir a un instituto de formación en Boston y yo creo que la diferencia es muy notoria. Entonces, un Juan Soto, que entró, él mismo dice, yo no quería ni siquiera que me pagaran, yo lo que quería era que me dieran la oportunidad. Y de hecho, le dieron un bono chiquitico. Y hoy tiene el bono más histórico del deporte a nivel mundial. Del deporte a nivel mundial. Del deporte a nivel mundial. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es, solo el deporte hace eso. Sí. A veces he dicho, la única cosa ausente de los discursos de los presidentes es el deporte, que es la única cosa que pueden decir cosas buenas que nadie lo puede desmentir. Sí. Correcto. Porque tiene toda la razón. Fíjate, ahora el presidente le fue bien al deporte. Le fue bien, habló del deporte. Sí, habló. Pero falta todavía comprender el problema. Sí. Porque el presidente habló bien, habló de Juegos Olímpicos, consiguió un aplauso cuando mencionó a Mary Lady y dijo que Mary Lady había ganado una medalla. Pero se le olvidó lo más importante que hizo Mary Lady en París, que no fue la medalla de oro. Fue la marca. Sí, la marca sí establecida. Sí. Que es una marca que puede estar ahí para el resto de los días, si alguien no la supera. Sí. Por tanto, el nombre de Mary Lady y República Dominicana estarán eternizados ahí. Sí. Porque la francesa duró la medalla décadas. de oro la va a ganar alguien siempre. Sí. Esperar 4 años, si no la repite ella ahora. Correcto. Vendrá. ¿Alguien la ganará? Sí. Ella pero Pero la marca olímpica es lo que va. Entonces, lo que quiero decir es que a los presidentes tenemos que enseñarles cuál es el verdadero impacto del asunto. Y lo digo porque con el presidente Danilo Medina tuvimos una experiencia también. Aquí nosotros montamos en colaboración, porque era un evento que pidió la primera dama de entonces, y nos pidió a nosotros que le ayudáramos porque ella no sabía de tenis, y nosotros dijimos, sí, con mucho gusto. El Invitacional Mundial de Niños con Síndrome de Down, niños especiales, niños de Down. Sí. Fue un acto bellísimo. Sí. Te diría que nadie, y yo participaba siempre con Olimpiadas Especiales, colaborando con ellos, tengo un acuerdo firmado con Mocotec con ellos, desde la ITF lo ayudamos también,
pero nunca me había involucrado en el terreno sobre ese evento. Y en este caso lo hice ahora. Yo digo, nadie sale entero cuando participa en un evento de esa naturaleza. Cuando tú ves a aquellos niños haciendo ese esfuerzo tan extraordinario y tú ves gente con 2 pies, con mano, cabeza, quejándose de la vida. Es decir, y sin embargo, cuando el presidente fue al Congreso, habló del evento, dijo que la República Dominicana había ganado tantas medallas. Esos son eventos que a los muchachos se les asigna una medalla, pues, más bien como participación. Sí, sí. Porque tú no andas buscando que un niño en esa condición gane. Sin embargo, el presidente se le olvidó decir que ese evento era parte de la política de inclusión social, de género, de calidad de género y humana. Es decir, que todos los seres humanos tuviéramos la oportunidad de que socialmente fuéramos reconocidos en nuestra condición, no importa la que tuviésemos. Entonces, yo creo que el deporte, y cada vez me reafirmo más en la necesidad de reforzar una política deportiva clara al país por todo lo que eso significa. Y posiblemente estoy dejando muchísimas cosas que podemos considerar útil que nos lleguen a través del deporte. Sí. Le hablaba de Santi. Sí. Adelante. Hay una pregunta que yo quiero hacer, que no quiero que se me vaya de la mano. O sea, yo soy un atleta, le interesa mucho el que haya más Luguelín, no solamente en atletismo, sino también en otros deportes. Que haya como un Al Horford, Marielé de Paulino, yo. ¿Y qué le falta al tenis para que haya un Rafael Nadal aquí en República Dominicana? Bueno, yo diría que nos falta a todos los países, porque un Rafael Nadal son seres excepcionales. Sí. Pero algo cerca. Un Nadal, un Djokovic, un Sinner, son seres excepcionales. Por eso Estados Unidos tuvo a Pete Sampras, tuvo a Agassi, ha tenido a McEnroe, bien. Pero el femenino se puede... Ha dado trabajo, bueno, ha tenido la hermana Williams, ahora tiene una camada de muchachas buenas, la Navarro, en fin. Pero no es fácil hacer un tenista número 1. Primero es costoso. Segundo, el ranking, la construcción del ranking de tenis es un ranking sumamente complejo y complicado. Y yo creo que es el único deporte en que cuando tú ganas un evento, tú quedas endeudado. ¿Ok? Por ejemplo, si un jugador gana el Abierto de Estados Unidos y gana 2.000 puntos, muy bien. Posiblemente él se convierte en número 1 con esos 2.000 puntos, ¿no? Pero el año que viene, él tiene que ir a jugar ese evento. Si él vuelve y lo gana, él no gana 2.000 puntos más. Él reafirma los 2.000 puntos que él ganó el año pasado. Porque si él perdiera en la primera ronda, él pierde los 2.000 puntos que ganó en el evento anterior. Y vuelve... Si él pierde en la mitad del evento, él pierde probablemente la mitad o la proporción de puntos que implique llegar a esa ronda, se los restan de su ranking. Es decir, que puede perder ser número 1 por haber perdido ahí. Él está obligado a ganar. Entonces, no es fácil hacerlo. Fíjate que nosotros, con un jugador como Víctor, que cuando yo llegué a la federación, Víctor tenía 26 años ya. Era la edad que se retiraban los jugadores. De hecho, los muchachos más jóvenes, que cuando jugaban con Víctor, le preguntaban, ¿con quién te toca? Ellos decían, con el abuelito. Porque ya Víctor era un jugador de mayor edad para ellos. Y sin embargo, fíjate a dónde Víctor llegó. 43 del mundo. A fuerza de escarbar debajo de la tierra, como dicen, de esfuerzo, de entrega, de decisión personal. Es decir, yo creo que es una combinación de factores que hay que tener para ser un atleta número 1. Tener el talento, tener la entrega, tener la disciplina, convencerte de que tú quieres eso. Y ahí es donde viene el hambre a la que me refería. Es decir, ¿qué tanta hambre tú quieres ser número 1? Porque si tú no tienes hambre, a ti no te importa tanto ser número 1. Hay montones de jugadores con talento en el circuito ATP. Por ejemplo, un Kyrgios. Yo a veces digo, ese es un loco con talento. Es un muchacho extraordinario, pero a él no le importa. O
Había un italiano que tenía posiblemente tanto o más talento que Sinner, el jovencito número 1 del mundo ahora, que nunca tampoco le importó. Jugaba, ganaba, soltaba, tiraba. Pero este muchacho tiene una disciplina, la federación tiene una inversión. Posiblemente la Federación Italiana es una de las federaciones más ricas del tenis, entonces invierte. Creo que el presidente de la federación tiene como 50 años ahí metido, trabajando con eso, porque también esto es un trabajo continuo, es una lucha continua. Por eso los países tienen que tener programas, planes. Y desgraciadamente aquí no tenemos programa sistemático. Fíjate que cada ministro que viene cambia el librito, hace la cosa. El Comité Olímpico, que llega el presidente del Comité Olímpico, viene, cambia la cosa, pero no hay un programa de continuidad para tú decir, bueno, estos atletas, no hay un sentido de prioridad, porque por ejemplo, nosotros tenemos 34 disciplinas organizadas, más o menos aquí, ¿verdad? Que componen el olimpismo. Muchas de ellas no son parte de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, yo te pregunto, ¿cuáles son las prioridades del país? De esas 34, porque ningún país tiene 34 prioridades. No. Y no quiere decir que tú no apoyes los otros deportes, pero de esos 34 tú tienes que decir, estas 5 disciplinas, por las razones que sean, son las que yo tengo como prioridades. Eso quiere decir que ese equipo de atletas de alto rendimiento va a tener todo lo que necesite para salir a competir, que el país monte los eventos que sean necesarios aquí para traerlos a jugar en casa. Nosotros tenemos como federación, te estoy hablando ya, aquí es como federación, porque a mí nadie me ha dicho nunca que monte un evento aquí, con la estructura deportiva del país, nunca. Y más como te dice, con un deporte que es bien caro. Claro, pero ¿cuál es el valor? ¿Cómo nosotros comenzamos a catapultar a Víctor en el ranking internacional? Bueno, yo comencé en el 2007 a traer un circuito de eventos profesionales, Future, el nivel más bajito. Repartía como $10,000 de prize money. Creo que en los 14 eventos que montamos, Víctor ganó 12. Y creo que 2 lo perdió como finalista, lo perdió en la final. Llegamos a tener incluso hasta una final dominicana entre Víctor y Johnson. Que yo siempre digo que es la final más aburrida que hemos tenido porque nadie quería aplaudir. Entonces, lo que te quiero decir es que eso nosotros lo hacemos. Como tenemos esas 43 semanas ahora que montamos aquí, y producto de eso, nosotros tenemos muchos jugadores juniors rankeados a nivel internacional. ¿Por qué? Porque sacar a un muchacho a jugar un evento por aquí, por los alrededores de Centroamérica y el Caribe, te cuesta $2,000. Dineral. Entonces aquí el muchacho viene y si la mamá paga o el papá paga, le cuesta $40. Si no se acerca a la federación y gestiona para que se le exonere también la inscripción. ¿Right? Y él está en casa, él no tiene que viajar, él no tiene que dejar de ir a la escuela, él va a jugar y todo. ¿Por qué el bachillerato deportivo? Porque el bachillerato deportivo tendría que desarrollar un plan acorde con las necesidades del atleta y no lo contrario. Aquí en muchas escuelas, tú vas a tu evento deportivo y te dicen que tú estás pidiendo mucho permiso. Es decir, es un reproche que te dan. Ellos no están celebrando que tú eres un atleta de alto rendimiento y que te tiene que ir de viaje, sino el programa educativo tiene que ajustarse a tu necesidad y no tú al programa. Exacto. Porque el programa te tiene que perseguir donde tú vayas, porque tú lo que eres es un atleta de alto rendimiento. Entonces, hay que apoyarte, tus clases virtuales, tu monitor, lo que fuese. Pero tú no puedes dejar de competir. Tú no puedes dejar de ir a tu práctica a las horas que tienes que dar. Si te dieron un examen, el examen tiene que ajustarse a tu posibilidad. Claro. Y no tú a la posibilidad, porque dijo, no, el asunto del jueves. No es el profesor que se ajusta al muchacho, usted se ajusta al muchacho. Entonces, todas esas cosas tú las tienes que tener como políticas públicas, que no es el profesor la que decide eso, lo decide el sistema. Y el profesor se ajusta a ese sistema. Hablemos de un chin en calor con el movimiento olímpico dominicano, las federaciones y demás. El ministro en su recorrido por las uniones deportivas, diferentes provincias y federaciones ha estado realizando un recorrido
y pasó por la Federación Dominicana de Tenis. Y tras su salida decía él que usted era un modelo, un ejemplo como federación. Entonces, si es un modelo, un ejemplo como federación, entendemos que otras no tan modelo como federación. ¿Qué deben hacer las federaciones dominicanas desde su entender para cambiar esa mala percepción que se tiene de ellas en el país? Y usted sabe que estamos hablando una percepción, para no profundizar, se habla de corrupción y mucho más de ahí. ¿Qué deben de hacer las federaciones dominicanas para cambiar y todo el movimiento olímpico dominicano? Esa percepción que se tiene. Digo, puede ser errada y a veces, lamentablemente, algunos dan razón para las críticas. ¿Cómo les digo esto que se pueda entender del todo bien? Yo pienso que las federaciones producen los atletas del país. Y el ministerio gasta el dinero. Sin embargo, creo que las federaciones tienen la mala fama, que no creo que sea del todo justo. Creo que no se trata solo de las federaciones, yo creo que es del país, el ministerio, y eso tiene que comenzar por el Ministerio de Deporte. Y eso incluye al Comité Olímpico Dominicano, porque el Comité Olímpico es parte de la estructura federativa, es decir, los federados somos los que componemos el Comité Olímpico, por tanto somos parte de esa estructura. Y todos trabajamos con recursos que aporta el Estado. Y yo creo que es al Estado al que le corresponde cuidar la conducta de los federados y la transparencia de los federados. A mí nunca un ministro me ha exigido que yo tenga un baño limpio. Ni nunca me ha ido a supervisar si eso está bien o está mal. Ni nunca me ha preguntado cómo nosotros lo hacemos como federación. Y creo que eso no es correcto. En el caso de tenis, yo a veces le he dicho a los ministros, yo no quiero ser una excepción. Y si lo soy, es por un esfuerzo particular de nosotros, los que estamos ahí. Y yo creo que así no podemos funcionar. La Federación Dominicana de Tenis posiblemente está dentro de las federaciones que menos recursos recibe del ministerio, por una falsa percepción que se tiene y se siembran. Bueno, tú juegas tenis, eres rico. Esa es la conclusión. Tú juegas golf, eres rico. Y eso es falso. Pero esas son verdades que van. Y tú te sientas como ministro y él te dice, no va teniendo los puntos. No te importa. Y yo creo que es eso lo que tenemos que cambiar. Yo no hago tenis para gente ricos o pobres. Yo hago tenis para gente que tiene talento. ¿Quién tiene el talento? Víctor es rico. ¿Tú crees que Nadal es rico de origen? ¿O Federer es rico de origen? Construyeron. Djokovic, ¿tú crees que es rico de origen? Donde Djoko jugaba, todavía las balas donde ese niño jugaba en su país, la tienen marcada ahí como un referencia. En su familia nadie era tenista. El niño tenía una profesora que le daba clase y entusiasmaba al niño. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que desmontar todo eso. Segundo, el ministerio se tiene que empeñar en cómo se maneja la economía de las federaciones. Porque las federaciones no son instituciones privadas. Las federaciones son primero son instituciones sin fines de lucro, que trabajan con fondos públicos. El Comité Olímpico trabaja con fondos públicos. No es posible que el Comité Olímpico reciba fondos internacionales y que el Estado que da su dinero no sepa cómo el Comité Olímpico distribuye sus fondos. Yo creo el Comité Olímpico no rinde cuenta. Rendirá su cuenta, pero lo que te quiero decir es, si yo le pregunto al Comité Olímpico yo descubrí muchas cosas del Comité Olímpico,
porque me lo informaron en mi federación internacional, no aquí. Aquí yo lo preguntaba y el comité me la negaba. Y lo descubrí porque, dadas las quejas de los diferentes comités olímpicos del mundo, porque es una dinámica que se da. Sí. Se fue y se nos dio una conferencia en Vietnam de un miembro del Comité Olímpico de los Estados Unidos, que es miembro COI, y nos explicó cómo funcionan todos los programas. Cuando yo llegué aquí, entonces yo designé a una persona solo responsable para aprender todo el procedimiento del asunto. Y nosotros hemos conseguido recursos que nos negaban antes, que estaban ahí, pero nos decían que no lo teníamos. Entonces, lo que te quiero decir, esas transparencias son necesarias para hacerlo. Claro. Yo tengo, las federaciones manejamos recursos que de la asignación que nos da el gobierno, recibimos fondos del Comité Olímpico que pueden ser de programas internacionales o para formar entrenadores, para a veces cuando hay coyunturas de eventos para apoyar esos atletas que están inscritos en esos asuntos. Y manejamos también patrocinios privados que buscamos para nuestro evento. Bueno, yo te diría, ¿qué hace cada federación con eso? Bueno, lo primero que yo decir, que no hay una ni dos contabilidades, solo hay una contabilidad. Por tanto, todos los recursos que una federación recibe tienen que estar transparentados. De hecho, la ley lo contempla. Yo le voy a decir una cosa, pero, entonces, como ONG. Pero ¿qué hace qué reclama el Ministerio de Deporte? Bueno, que yo le liquide lo que ellos me dan. Después yo no le importa lo que ¿Usted no tiene clasificadores? Claro que tengo clasificadores. No, pero digo, no lo establece. Yo sé que usted, ya una federación organizada usted lo tiene. Pero el ministerio no establece clasificadores por ciento, o que administrativos no pueden superar esto, pero operativo, desarrollo y fomento. Pero eso está en la ley. Pero eso es tontería. Eso nadie. Lo que yo recibo del ministerio apenas me da para yo pagar el personal de la federación. ¿Se puede decir? Libre acceso a la información. Nosotros recibimos 650,000 pesos. Una gran cosa, ¿no? Y con eso yo tengo que pagar el personal y mantener limpio ese pabellón. Sabemos la estructura, en realidad. Sí. Okay, pero yo tengo 19 asociaciones a las que le asisto también. Yo le doy a cada asociación de eso, la mayoría, 6,000 pesos mensuales de esos fondos para ayudarlos a pagar al entrenador de la escuelita, la cosa. Entonces, lo que te quiero decir es que yo no tengo, yo manejo. El año pasado, nosotros ejecutamos 97 millones de pesos en la Federación Dominicana de Tenis. Esos fondos vinieron de distintas fuentes. Ahora, en mi contabilidad, todos esos recursos están ahí. Nosotros tenemos hasta un departamento que el atleta va y paga para que le laven la ropa. ¡Qué chele! $1, que yo quede $2. Todos esos recursos entran a la contabilidad de la federación. Y toda mi contabilidad, primero, está reportada a impuestos sobre la renta, está reportada a Cámara de Cuentas, está entregada al Comité Olímpico y está entregada al Ministerio de Deporte. Ahora, nunca nadie me ha ido a preguntar eso. Eso lo hacemos nosotros porque a mí me sale del forro de que así sea. Y de hecho, correcto. Esto también forma parte de usted cuidarse en un mundo donde en realidad, y le decía, hay muchos federados serios, muchos, pero eso, ya está la tendencia, pero por eso comencé diciéndole, mucho serio, no creo que sea justo la imagen, porque en las federaciones, si yo me quisiera robar algo en la Federación de Tenis, ¿qué me voy a robar? Si necesito 97 millones de pesos para yo ejecutar todo ese programa y el gobierno apenas me da 7. No hay forma. Si me robo algo, me falta. Lo que hace falta es la cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Bueno, y eso es lo que lamentablemente, que no rinda cuenta, no es un proceso de transparencia. ¿Qué pasa? Deja abierta la duda. Pero lo que quiero decirle a ustedes es, parte de esa política pública ha de ser que el gobierno también cuide la transparencia con que esas instituciones transparentar todo el proceso. Sí. Igual, el Ministerio de Deporte. Bueno, posiblemente el Ministerio de Deporte tiene recursos que son para la federación y lo destina para otras cosas. Entonces, no hay una definición clara en esa tarea. Por tanto, mira, yo tengo una niña
que acaba de ganar ahora. Es la raqueta 1 de las niñas que ganaron invictas frente a 27 países de aquí. Va a Canadá ahora. Esa niña tiene un talento extraordinario. Es hija de una familia muy humilde. Muy humilde. Tiene la dificultad para pagar la escuela de educación. Pero yo no tengo una fuente de poder. El país no tiene una fuente de decir, ese talento, ¿cómo lo protejo? ¿Cómo lo protejo? Y posiblemente una niña con éxito así, tiene 14 años, como una diablita jugando, pero no tenemos un programa que diga, mira, esta niña está verificada. Por tanto, y digo todo esto porque el país tiene, miren señores, ustedes son atletas de alto rendimiento, saben los padecimientos, saben los esfuerzos, saben las precariedades, saben todas las cosas. Incluso le voy a decir a ustedes una cosa, a veces yo digo, esta es una labor muy ingrata, la de dirigente, muy ingrata, porque normalmente los atletas no siempre consideran que tú no haces lo suficiente por ellos. Y es natural, porque como se vive en precariedades, tú siempre vives, tú crees. Es más, el atleta, si tú no le pones el dinero en la mano, él siente que tú no le estás dando nada. Él no considera que yo le monto un evento y le ahorro los $2,000 para el asunto, porque él dirá, bueno, nadie te mandó a hacer eso. Yo creo que hace falta una comunicación con los atletas. Correcto. Hacerlo parte del proceso y que entiendan también. Lo digo yo porque he cruzado del otro lado, claro, y veo las necesidades de las federaciones. Claro. Y digo lo de la imagen de las federaciones porque me preocupa. Yo voy a programas y los periodistas siempre me hacen la misma pregunta. Es que las federaciones se corruptan y yo, como atleta o exatleta, como sea, voy a defender las federaciones, a defender el movimiento olímpico. Pero entiendo que el movimiento olímpico debe asumir un compromiso ante... esta crítica constante. Y mira qué interesante tiene esto. Este es un problema, este es un universo que con uno que falle es suficiente. Sí. Para el perjuicio de la duda. Si yo fallo, ustedes dos quedan embarrados aunque no hayan tomado nada. Porque entonces no se dice yo, se dice todo el movimiento olímpico. Sí, lamentable. Y entonces no es justo. Lo que te quiero decir es una imagen que no es del todo justo. Y creo que el Comité Olímpico tampoco ha contribuido a que esa imagen no se construya con esa solidez. Creo que le ha faltado salir a defender los Y hay hombres, sí, exactamente. Hay hombres muy serios. Y no es salir a defender al que ha hecho falta. Es obligar a los federados a que cumplan con los requisitos que el gobierno exige para su liquidación. Claro. Para que no nos confundamos. Es decir, yo no te apoyo cuando te encubro. Yo te apoyo cuando te obligo a ser transparente. Porque tú sabes el movimiento olímpico. Entonces, yo creo que el país tiene que mirar esto, poner esto cartas sobre la mesa y darse cuenta de que el deporte, hay una cosa que no le mencioné ahorita, que es algo que tiene que ver con la economía nacional. ¿Cuál es el principal renglón de la economía nacional? Si yo le preguntara a ustedes así rápido. Para mí, turismo. Turismo, ¿verdad? Para mí no, es turismo. Turismo. Sí, no para mí, es turismo. Es turismo. ¿Cuál es la labor del turismo? Traer gente, ¿verdad? Sí. Trajimos este año 11.5 y ahora se dice que queremos traer 12 o 14 millones este año 2025. Bueno, no hay nada, ninguna actividad que podamos hacer que sea más económica que el deporte para traer turistas al país. Promover el país. Sí. No solo para promoverlo, que se promueve a consecuencia. Sí, exactamente. Pero yo digo es para traerte. Sí, traer. Porque la única cosa, y me refiero a tenis, y me puedo referir a cualquier evento, pero en el caso de tenis, que es lo que conozco, yo monto en la web de la Federación Internacional un evento aquí. Se monta en República Dominicana. Tú eres de África, tú eres alemán, el otro es inglés, el otro vive en Asia. Sí. Y tú, tu papá, tu entrenador, tu equipo, dependiendo del nivel que tú tengas, mira, aquí hay un evento. Que lo uno con porque así se arma aquí y nos vamos aquí, nos vamos aquí. Sí, pero además, los eventos nosotros todos son 2 semanas corridas. Por tanto, todos los atletas que vienen a la República Dominicana, con un pasaje, juegan 2 eventos sin moverse del lugar.
es un atractivo muy importante para el que no le sobre el dinero. Y a los atletas no les sobre el dinero. Excepto algunas familias que puedan tener ser familias ricas y tengan a esos niños. Pero el que gana bien su dinero tampoco lo malgasta, ¿eh? No. Correcto. Sí, sí. Es decir, que por mucho dinero que yo tenga, si yo gané bien mi dinero, honestamente, yo cuido mi dinero. Y no solo lo cuido, que en mi educación me cuido que mi hijo no tenga exceso de dinero, para que él sepa lo que cuesta el dinero. Exacto. Es decir, mi forma de educarlo correctamente es hacerle ver que el dinero no está para malgastar. Sí, exactamente. En ese mismo contexto. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Sí. Entonces, el turismo, si el turismo quiere traer mucha gente aquí, tiene que usar el deporte. Por ahí yo iba. En ese mismo contexto, Unirse. sentimos, y lo hemos conversado en otras ocasiones, que el principal promotor del turismo dominicano es el deporte. Pero sentimos que el Ministerio de Turismo, o no sé si la relación con el Ministerio de Deporte no ha sido buena históricamente hablando, aunque entiendo que ahora debe ser muy buena. Sí. Partiendo de lo que comentaba anteriormente, no solamente es traer esos atletas, sino que en el proceso, esas 2 semanas que duran esos atletas, la cobertura de los medios internacionales, porque lo hacen los cronistas deportivos que hablan de sus atletas. Sí. Cuando hablan de sus atletas, hablan del país donde el atleta alcanzó la medalla, la familia, el seguimiento, los medios. El atleta con la fotografía, los medios, promover el país. Si va a la playa, promueve la playa. Pero, ¿qué pasa? Tiene toda la razón. El Ministerio de Turismo debe integrarse más a apoyar el deporte. Debo decirte que el ministro de Turismo incluso tiene un comité para el turismo deportivo. Y yo he conversado mucho con él sobre esto y yo creo que él lo entiende bastante. Y fíjate que este fin de semana Nadal ya no solo vino como tenista, sino vino como inversionista aquí, en República Dominicana. Y se habló mucho ahí del turismo deportivo. Ahora, yo creo que no es solo turismo como ministerio. Y por eso quiero insistir, son las políticas públicas. Es decir, que no se vaya David y se vaya todo. Sí. Porque en realidad con David estaba en ese proceso. Por ejemplo, con Vicini, fíjate que David ha estado insertando, abrió la casa incluso en el país con el asunto para los atletas. Es decir, se ha estado vinculando. Pero lo que te quiero decir es que esa no es, en sentido general, una política del Estado Nacional de que esos son los elementos que unen. Porque posiblemente, y tú lo dices muy bien, tal vez si se va David y el que viene no le gusta el deporte. Por eso decía, el Ministerio de Turismo ni te recibe. Eso por ahí yo iba. Ministerio de Deporte y Turismo, que históricamente no hemos podido visualizar esa unión estratégica. Porque ahora con David está. Pero se va David, no está la política. No hay garantía de que eso continúe. Y digamos, y lo que tú procuras es que si David lo dejó, el que venga profundice más eso. En la línea correcta. Pero desgraciadamente eso no se da. Por eso insisto en que debe ser que el Estado Nacional, cuando dice, bueno, ¿cuál es mi estrategia para atraer turistas aquí? ¿De dónde yo voy a sacar los 2, 3 millones de personas que digo que quiero sumar a ese asunto? Porque yo digo, bueno, ¿cuántos anuncios tú tienes que invertir en Europa, en Estados Unidos, para entusiasmar a un turista que venga, que se convenza, que yo cuánto? Ahora, ¿cuánto puedo yo invertir para incentivar de que tu disciplina? ¿Cuántas veces me he reunido contigo? Dice, ¿cuántos eventos tú puedes montar como federación aquí? ¿Y tú cuánto puedes montar? ¿Qué tipo de eventos? ¿Cómo funciona tu federación? ¿Qué requiere la estructura? ¿Cómo funciona tu federación? Por ejemplo, todas las federaciones del mundo tienen una asamblea anual. En el caso del tenis, y yo me imagino que son casi todas así, yo voy todos los años a un país diferente a esa asamblea. Yo nunca he tenido ni un ministro de turismo, ni un hotelero, ni un ministro de deporte, ni un miembro del Comité Olímpico que me haya dicho, pero oye, pide la asamblea del tenis y que se celebre aquí. Yo la he pedido y la tenía en una ocasión traída para acá. Después, por unas razones estratégicas que teníamos en la federación, el actual presidente me pidió que se la dejara llevar a Orlando, Estados Unidos, y que entonces para luego traerla aquí. Yo dije, sí, hombre, perfecto. Después yo mismo puse a pensar, digo, me resulta más cómodo yo irme para Orlando que pasar los trabajos, porque hay una responsabilidad enorme montar eso. Enorme, claro que sí. Y me fui a Orlando.
Entonces, lo que te quiero decir es, todas esas asambleas se van mudando por zona. En el caso del tenis, que tenemos 6 regiones, todas las regiones las quieren, por tanto, tú no la puedes traer todos los años. Pero cuando viene un año en América, los años que vienen a lo mejor va para Europa, o el año que viene va para Asia, o va a Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Este año creo que la vamos a hacer virtual nosotros, en la Federación Internacional, pero en el 2026 vamos ya a Arabia Saudita, es decir, me tengo que ir para Arabia Saudita, la vamos a hacer en físico. Entonces, esos son eventos que se atraen. No hay que decirle a un miembro de la Federación Internacional que venga al país. Lo único que él tiene que decir la Federación Internacional, que la asamblea va a ser en República Dominicana. Sí, automáticamente. Automáticamente. Hablando de ministros, ya que hablábamos de ministro de Turismo, Deporte, cualidades que usted entiende que deben adornar a un funcionario para garantizar una gestión exitosa desde el Ministerio de Deportes. Mira, tú me preguntabas ahorita que el ministro se sorprendió cuando fue allá. Sí. A ver. Y él entró incluso a los baños públicos, a los baños de nosotros. Parece que en el imaginario colectivo, no solo del país, sino de todo el mundo, las cosas públicas se presume que siempre no están bien cuidadas. Y que si son baños, menor, en los baños públicos siempre tú te encuentras con lo que no deseas ver. Sí. Y en el caso del tenis, nosotros hemos cuidado esas instalaciones. ¿Tú sabes por qué las cuidamos mucho? Porque yo estoy convencido que uno solo cuida lo que usa. ¿Ok? Y como siempre montamos eventos, siempre tenemos que tener las condiciones. Y yo digo, siempre tenemos que barrer. Y nosotros siempre recibimos visitantes internacionales que se acercan y me dicen, ¿y es verdad que estas instalaciones son públicas? Sí, son instalaciones públicas. Hubo una que se exigió un día y me dijo, yo lo quiero felicitar por las condiciones de los baños. Bien, los baños están limpios. Nosotros incluso hicimos una cisterna en el pabellón, que la hice aprovechando que Sergio Tobal, el vicepresidente de nosotros, es ingeniero. Y no me costó nada, él me la hizo. Él la hizo para la federación. Hicimos un pozo de agua, porque entonces la federación dependía de una cisterna colectiva. Y entonces no había agua, pero de pronto yo conseguía que la CAS me colocara 3 camiones de agua, porque tenía un evento nacional, pero en el otro pabellón entró uno, dejó la llave abierta, los aguas se fue por ahí, y cuando llegué el agua, no que no tiene agua, ¿cómo que no tiene agua? Bueno, entonces dijimos, no podemos hacer eso, porque nosotros estos atletas necesitan agua para bañarse, necesitan todo. Nosotros incluso producimos toda la comida que producimos para nuestros atletas, los hacemos allá, la federación. Tuvimos la colaboración de la Real Federación Española, que tengo unos amigos ahí, me mandaron incluso un doctor especializado en alimentos para atletas, nos le dio un curso a nuestro equipo de personal. Hemos continuado con Infotep, formando todo ese personal de cocina. Allá se produce, hasta los postres que se comen se producen allá en la federación. Entonces, el ministro dijo eso. Me parece bien. Ahora tú me dices, ¿cuál es el éxito? Todos nosotros trabajamos de manera voluntaria para el gobierno, para el Ministerio de Deporte. Un ministro que sea sabio, lo único que tiene que tener es buena comunicación con las federaciones. Y esa buena comunicación no es ser simpático, es exigirle a las federaciones. Porque yo te voy a decir una cosa, yo tengo mi federación limpia como cabeza, pero no la tengo limpia porque nadie me lo exija, lo tengo limpio porque me molesta ver una cosa sucia. Entonces, al que trabaje conmigo, yo ministro, si tú no me tienes eso limpio, peleamos. Obviamente, te voy a dar todo el apoyo que tú necesites para hacerlo, pero no es verdad que tú me vas a tener una federación que no tenga higiene. Yo creo, por eso siempre digo que este país la principal labor es la higiene, porque la higiene reditúa la conducta colectiva. Tú no puedes tener un barrio lleno de basura, calles rotas, alambre colgando y pedirle a la gente que se comporte decentemente. Claro. Y señores, y la diferencia es muy simple de comprobar. Porque alguna gente se lo quiere llevar para Nueva York y que en Nueva York se portan bien. La gente de la 17 y de
Villamella y de Santo Domingo Este aquí en el metro parecen suizos. Y tú no le das a ningún ciudadano una charla de cómo se monta en el metro. No. ¿Verdad que no? No, él se monta y ve una cosa ordenada. Sí, sí, sí. Primero, una fila para comprar su boleto. Perfecto. Segundo, el militar le dice, señor, retírese ahí para que la máquina no se lo lleve. Párese en esta línea. Y la gente en su fila y entra. Y la gente entra y silencio. Es más, normas. Tú estás sentado y yo entro. Y si tú entiendes que yo tengo una edad superior o que me reconoce públicamente, tú te paras y me das tu asiento. Sí, lo he visto, me concede el asiento. No, Lenín, ¿cómo va a ser? Quédese sentado. Me da trabajo hacerte sentar. Pero eso es en la conducta, porque tú lo... Pero cuando entra otra persona, difícilmente tú te quedes sentado. Sí. Porque tú replicas lo que él hizo. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que en el deporte sirve para todo eso, la higiene sirve para todo eso. Y el ministro de Deporte, para mí, y por eso comencé diciendo, ¿quiénes bregan con los atletas? Un ministro no brega con los atletas. Las federaciones. No, son las federaciones. Sí. Por eso que te digo, a veces no es justo cargarle todo el dado, decirlo. Son las federaciones, aún con las precariedades que tienen. El Comité Olímpico tiene que salir a ser compromisaria de esa comunicación. Tiene que ser compromisaria de que sus miembros federados cumplan con las normas frente al gobierno, porque es lo que le da moral. Si yo le digo al gobierno que le dé más dinero al deporte, pensaría alguien, pero mire, estos ladrones federados que se lo quieren robar el dinero. No, señores. El país necesita más inversión en deporte porque tiene que invertir menos en salud. Sí. Tiene que invertir menos en violencia, tiene que invertir menos en seguridad. Sí. ¿Correcto? Es eso lo que tenemos que pensar. Por eso el deporte, por eso yo quiero que el deporte no siga estando ausente, no solo en los discursos, en la comprensión de las políticas públicas, del impacto que eso tiene en la economía y en el espíritu nacional. Mira, ustedes... En las ciudades, en la medida que se van modernizando, la gente se va incomunicando. Yo vivo a tu lado, pero tú no me conoces, ni yo tampoco te conozco. Es más, yo digo, ahí vive un tipo que es atleta. Sí, así mismo es. ¿Quién es ese? Ah, fulano. Sí, pero yo nunca he hablado con él, ni nunca nos hemos saludado. Ni yo lo veo, ni él me ve. Y mi hijo y a lo mejor su hijo son amigos, y él no sabe que él es mi hijo, ni yo sé que es su hijo. Ok, yo digo... Posiblemente todos caminamos un día, pero aquí hace falta socializar, que los sectores socialicen. Aún los sectores de alto poder, que tú cierres un día una calle y dices, bueno, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio a caminar. Y tú eres que vive en mi casa. Sí, y ahí nos conocemos. Pero tú eres el papá de fulano. Es decir, esa socialización contribuye al bienestar colectivo, al sentido de solidaridad. Porque el día que tú encuentres mi carro mal puesto, tú no sales a quererme darme un tiro. No. Y si viene y me dice, mire vecino, por favor, mueva su auto, pues yo no salgo con una grosería. Sí, escúcheme vecino. Es decir, tenemos otro nivel de relación. Sí, efectivamente. En la convivencia social y colectiva, hacer que la gente participe, se vea a los ojos, se conozca, participe en una actividad. Pues tú y yo caminamos juntos, tú no me vas a ladrar la próxima vez que me veas. No, claro que no. Ni me va a maltratar mi hijo. Porque tú sabes que el muchacho que va a tu casa a buscar a tu amiguito es vecino. Y si tiene alguna queja, a lo mejor nos va a decir, mire, vecino. Efectivamente. Es decir, yo creo que todo eso lo aporta el deporte. Entonces, si el ministro de Deporte, y yo creo que el ministro tiene varias cosas buenas. Primero, parece, y lo es, una persona agradable, se pueda conversar, viene de la municipalidad. No solo era alcalde de La Vega, sino que ha manejado la vida municipal. Creo que comprende muy bien todo esto. Ahora, lo que tiene que implementar eso. Tiene que comunicarse con las federaciones. Son las federaciones lo que hacen el deporte. Y si tú quieres deporte, tienes que vincularte con las federaciones. Pero no es para complejizarte con ellas y hacer marrullas con ellas o a tolerarles marrullas o que te pidan lo que no es. Yo le he dicho... Todos los ministros que he hablado, porque yo me manejo con una federación internacional y manejo una regional. Yo tengo
como ministro, yo soy como el ministro de deporte de todas esas 34 federaciones. Y yo tengo un presupuesto para esas 34 federaciones. Y ahora, ¿cuándo yo discuto ese presupuesto? Septiembre, octubre, y en diciembre ese presupuesto se aprueba y se da a conocer. A mí nadie me viene a pedir nada que no tenga ese presupuesto. Ya todo trabajado. Ni yo le doy nada a nadie que no esté en ese presupuesto. Ni le quito nada de lo que ellos tienen con ese presupuesto. Simplemente ejecutar ese presupuesto y verificar que lo que se iba a hacer con eso, él lo haya ejecutado. Que él haya cumplido con la norma. Es muy simple. Yo no tengo que bregar. Ahora, a veces los ministros, no, que fulano me pide mucho dinero. No, usted no me va a pedir más. Presénteme su plan antes de comenzar el año. Lo discutimos y yo le digo, yo lo puedo apoyar hasta aquí. Si usted se metió en algo más grande, usted sabe de dónde va a sacar el dinero, pero hasta aquí yo lo puedo aprobar. Excelente. Ahora, eso yo no se lo niego, porque ya yo me comprometí. No le puedo salir, mira que ahora no hay dinero. Bueno, pero usted me ha hecho meterme en un lío que yo no tengo. Entonces, yo creo que es muy fácil si nos planificamos y si nos organizamos. Y yo diría que el ministro, como líder del sector deportivo, tiene todo el tiempo para divertirse mirando todos los eventos y a la federación a disfrutar de los eventos que se montan. Sin que ahí mismo le diga, mire, yo necesito que usted me dé aquí para tal cosa. No, usted tiene un programa que se ejecuta al pie de la letra. Y usted no va a dar, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Sí. No. Aparte de que el Ministerio de Deportes tiene un presupuesto aprobado por en el año. Ya no puede ser algo... Eso es. Es como que también... Tú tienes 5, reparte 5. Sí. Entre 4, entre 6, tú vas a decir, no me pide un chele cada uno. Sí. Y si te doy un chele porque tú eres el que más vale por mi prioridad, entonces yo te digo, tiene 2 cheles para ti. Y los otros 3 cheles los vamos a repartir aquí. No me pidan un chele cada uno porque nada más tengo 3 y son 4 ustedes. Bueno, te va a tocar una porción de ese dinero. Eso es lo que te doy. Entonces, la planificación tiene esa magia y esa efectividad. No creo que él tenga que hacer demasiado cosas porque el trabajo deportivo lo hacen las federaciones. Espero no comprometerle con esta última pregunta, que será sutil, con todo el cariño, el aprecio que le tengo. Partiendo de su criterio, ¿cómo determinamos si una gestión de un ministro fue exitosa o no? Y deme 3 ministros que usted considera que han sido los más exitosos del deporte dominicano. En esto, yo creo que la mayoría de los ministros que han hecho ahí han fallado casi todo en lo mismo. Sin embargo, hay características que tengo y que la destaco. Por ejemplo, siempre digo que Jaime David, por ejemplo, que tuvo muchos problemas con el movimiento olímpico. Tal vez porque faltó una conversación muy franca y abierta. Pero, por ejemplo, en materia de limpieza, yo creo que nadie le gana a Jaime David. Nadie. Jaime David es un fanático de la higiene. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con él. Fue un fanático y un sembrador de árboles, de áreas verdes y todo. Porque además Jaime David limpia él con sus manos. Sí. Se tira y limpia con sus manos. En eso es así. Creo que tenía una visión que el movimiento olímpico desaprovechó, discutirla con él, porque él era partidario de una mayor vigilancia en la transparencia de las federaciones. Y creo que eso no se bien entendió en el movimiento. Por ejemplo, el Jay, yo noto que el Jay ha tenido siempre construyó unas relaciones muy cercanas con los atletas. Sí. Más que casi todo lo que es conocido. Porque yo debo confesar que nunca me he relacionado mucho con los ministros. Porque, por ejemplo, el ministro pasado, yo nunca visité su despacho. Ni él, bueno, fue una vez a la Federación de Tenis a tomarse una foto cuando le ganamos a Vietnam. Pero no hubo una relación. No, y mira, era una persona federada. Creo que por primera vez un gobierno le ha entregado la federación a un federado. Incluso fue algo que dije cuando a él lo nombraron en una asamblea en la que él estaba. Yo digo, bueno,
nosotros tenemos que cuidarlo a usted y usted tiene que cuidarse de nosotros porque por primera vez un gobierno le entrega el gobierno. Creo que ese ministro falló en esa comunicación con los federados. Las razones no las sé, porque nunca la hablamos ni yo nunca visité su despacho. Hablé en una ocasión con él de cómo yo entendía que él podía hacerlo. E incluso me dijo, sí, me parece bien, vamos a comenzar con tenis. Y me dijo, cuando tú quieras pasa por allá. Dije yo, no, eso no es así. Pues yo no me voy a aparecer en su despacho sin que usted tenga una cita, usted programe una cita. Entonces yo te quiero decir que eso nadie lo ha tomado en serio. Pero entonces, ¿cómo te digo? ¿Cómo te coloca a Jay y a Jaime, que habló muy bien de ellos? Bueno, sí, ellos sí están entre los tres que usted considera que han sido. Yo creo, pero fíjate que al Jay lo vinculo con su relación con los atletas. Sí. Pero posiblemente le tenga una serie de críticas sobre el mantenimiento de las obras, esas cosas. Es decir, estoy destacando cosas que conozco de ellos. Porque además tengo por el Jay un gran aprecio, un gran amigo, una gente. Fortalezas y debilidades. Claro, fortalezas y debilidades. Con Jaime David lo tengo. Por ejemplo, César Cedeño, para mí yo creo que fue un ministro. Yo a veces lo relajaba, le decía, ministro, usted fue un buen ministro en un mal gobierno. Le decía un poco y él se reía. Pero creo que era una persona ejecutiva y cercana. Y mira que era un momento que yo creo que el deporte tenía menos presupuesto. Y tuvo en su mano también desarrollar el evento más importante que tenemos nosotros en América. Que son los Panamericanos. Los Panamericanos. Exacto. Sí. Por eso te digo que él... Pero esos fondos ya venían del gobierno para pero la responsabilidad sí, pero ministro, lo hizo. Sí. Pues hizo. Entonces yo te mencionaría esos tres ministros, porque además eran personas accesibles, personas con las que tú podías conversar. Y yo creo que este ministro tiene en sus manos, el principal capital es conversar con los federados, ponerse de acuerdo con los federados, poner en blanco y negro, no huirle a los federados, no trabajar con prejuicios sobre los federados y que si esta federación sí, si esta federación no. Conversar, dame el plan, ponme el plan sobre la mesa. Porque te voy a decir una cosa, nosotros trabajamos, todo lo que está en la Federación de Tenis, ahí no hay ninguna improvisación. Desde el 2006, ahí se trabaja con un plan quinquenal, la federación. Por tanto, en la Federación de Tenis no se mueve un plato que no sea parte de un programa. Que vamos a montar un evento, a ver. No, eso está planificado todo. Por tanto, si en alguna cosa al ministro le ha agradado lo que ha visto en la Federación, no es porque a mí se me ha ocurrido de hoy, que voy a limpiar los baños mañana para que el ministro venga y le encuentre limpio. No es que esos baños tienen que estar limpios siempre. Esos baños tienen que tener agua, tienen que tener papel higiénico, tienen que tener todo lo que un ciudadano necesita cuando si va a un servicio sanitario. Entonces, y obviamente agua. Por eso eso le he contado lo de la cisterna. Es que si no hay agua, ¿cómo es lamentable, cómo se higieniza el baño? Entonces, yo te diría que no es trabajoso hacer una buena gestión. Es planificar lo que tú tienes. Es como un ministro, en este caso como una familia. ¿Qué tú haces como cabeza de familia? Planificar tu casa. Sí. ¿Qué tenemos? ¿Estamos en buena? Bueno, comemos mejor. ¿No estamos malas? No podemos comer todo el tiempo bien. Imposible. Hay cosas que tú dices mañana. Hoy no se puede. Estimado, quisiéramos tener todo el día para conversar. Ojalá. Un buen conversatorio. Hablar con usted, alguien con experiencia. Gracias a ustedes. Que ha podido evaluar el trabajo de diferentes gestiones de ministerios de deportes, también gubernamentales en sentido general, con algo que muy pocos tienen ese privilegio de estar en el movimiento deportivo olímpico, en el periodismo, en la comunicación. Que ustedes en la comunicación son los que dan a conocer lo que está bien, lo que está mal y también las propuestas para mejorar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por permitirme haber conversado tan cómodamente con ustedes. Me he sentido muy cómodo. Está en familia. Es decir, que en el caso de ustedes tengo que agradecerle múltiples veces. Primero en su condición de atleta de alto rendimiento, como banderas del país, que lo han sido. Gracias por este trabajo de comunicar el deporte. Creo que parte de la cosa que tenemos que seguir construyendo para que se entienda que el deporte está más allá de ganar una medalla, ¿verdad?
Y bueno, y desearle mucho éxito en este rinconcito perfecto que he encontrado aquí en este estudio que ustedes tienen montado. No decimos que está a sus órdenes porque tiene una gran estructura, pero sí, lo está a sus órdenes y a su disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a través de Entre Atletas, el podcast. Lugeli. Contando historias que merecen ser escuchadas.